Bien, un gran saludo, estimados participantes. Bueno, después de unas semanas que merecidas, donde hemos agasajado al maestro, permítame felicitarles, aunque sea con un poquito de demora, por toda la labor que hacen día a día, buscando siempre mejorar el, el futuro de nuestro país a través de la enseñanza y la educación de los estudiantes, ¿no? Cada uno en su área, en su espacio, y por su formación personal también, por ese espíritu de superación que tienen. Mil felicidades, estimados colegas. Bien, entonces esa semana, bueno, al igual que ustedes, hemos estado con bastantes actividades y bueno, un poco apenados por la coyuntura que está pasando el departamento, el país, que está siendo un poco conflictivo esto de poder viajar a los diferentes lugares, ¿no? Entonces, si siguen las cosas así, no sé qué soluciones vamos a optar para dar continuidad a esto, y no que no sea solamente virtual, vamos a procurar, no sé, tal vez hacer sesiones un poquito más extensas los días que tengamos la presencialidad y de esa manera, ¿no? Recuperar un poco a poco el tiempo perdido y bueno, a través de tareitas, no hay más, ¿no? Y proceso de autoformación. Bien, estamos en el módulo 3. Hemos hablado ya un poco sobre lo que es algunos circuitos, cómo podemos hacerlos. En la clase práctica vamos a tener que hacer un poco de soldadura, eh, pero también vamos a hablar un poco de algunos elementos teóricos dentro de lo que es la robótica educativa. Y hablando de la robótica educativa, hablamos de un tercer elemento. Hemos hablado de la mecánica, hemos hablado de la... eh, ahora estamos hablando de la electrónica, luego hablaremos de la programación durante las siguientes semanas, ya viene eso. Pero dentro de lo que es la electrónica, es una de las piedras fundamentales, angulares, sobre las que descansa todo lo que conocemos como robótica. Sí, no estamos hablando solamente de mecánica, no estamos hablando solo de programación. Los tres elementos constituyen la robótica. Con mecánica ya hemos visto mecanismos bastante simples, autómatas. Bueno, yo solo era apuntarles y pincharles un poquito para que ustedes ya puedan ir más allá, ¿no? Avanzando. Pero la electrónica también, porque prepara, colabora a despertar y desarrollar ciertas habilidades en nuestros estudiantes, como la exploración y comprender un poco más un mundo cada vez más tecnológico. Recordemos y estamos conscientes, perdón, de que el estudiante se encuentra rodeado de tecnología. El celular, que antes era un lujo, se ha vuelto algo común. Los juegos electrónicos, encontrarse con una batería no es novedad, encontrarse con una radio vieja no es novedad, es parte de lo que podemos encontrar en su cotidianidad del estudiante, ¿no? Y más adelante seguramente esto va a seguir avanzando, no se va a detener. Solo tenemos como muestra los países que nos rodean y los que están más allá con unos avances tecnológicos impresionantes que tal vez en algún momento dijimos imposible que llegue hasta Bolivia, ¿no? Esos televisores tan planitos, ahora ya los tenemos. El internet hace que la información y la posibilidad de conseguir recursos sea ya una realidad. Cualquier persona puede hacer traer de cualquier parte del mundo, bueno, casi de cualquier parte del mundo, el aparato que desee si tiene las posibilidades económicas, inclusive a ser asociarse en otros grupos para hacer traer ciertas maquinarias, cierto material que pueda necesitar y utilizar en casa, ¿no? Entonces, más adelante es posible, no me animaría a decir solo posible, estoy convencido de que nuestros estudiantes van a contar con muchas más herramientas y muchos más recursos de los que ahora se pueden conocer, ¿no? Bien, ahora, si hablamos un poco de la electrónica, hay que diferenciar electrónica de electricidad, ¿no? Electricidad es simplemente un efecto físico,
pero la electrónica es la habilidad que tuvo el ser humano y que tiene el ser humano de manipular esa electricidad a través de componentes. Ya, estos componentes nos permiten la construcción de circuitos, la programación de sensores y actuadores, control y automatización, la exploración de algunos conceptos científicos y la integración con los microcontroladores, ya con cosas muy muy pequeñitas que uno dice, ay, tan chiquitito esto, ¿para qué me sirve? Vamos a ir viendo para qué nos puede servir esas cosas tan chiquititas que las vamos a ir conociendo poco a poco, ¿no? Entonces, la electrónica, cuando estamos hablando de la robótica, sobre todo de la educativa, nos presenta una puerta grande hacia la exploración, hacia la experimentación, hacia la creación. Y a su vez, esto, bien aplicado, permite desarrollar y fortalecer estas habilidades que seguramente ya las tienen medio dormidas nuestros niños, nuestros jóvenes, estas habilidades que son técnicas y a su vez podemos llegar a tener habilidades ya científicas, ¿no? Bien, entonces ya hemos hablado de lo que es la electrónica, también hay que diferenciarlo de lo que es la electricidad como tal, la corriente eléctrica. Bueno, sabemos bien por cultura un poco, pero esto convendría también ir trabajando con los niños tal vez, a manera de plática, a manera de conversación que se presente en algún momento, hablar de los dos tipos de corriente, corriente alterna y la corriente continua, ¿no? Ambas con sus letritas que las identifican como AC, alterna, y DC, continua. ¿No? Las diferencias, bueno, la corriente alterna no tiene polaridad, normalmente conocemos como fase neutro, pero podemos conectar un enchufe de cualquier lado, ¿no? Izquierda, derecha, izquierda, lo que estaba. O sea, no hay ningún problema. Va a funcionar, ¿no? Nos permite simplemente el flujo de los electrones. La corriente continua, por, por su parte, tiene esta diferencia. Tiene una polaridad, es decir, existe el positivo y existe el negativo. Normalmente vamos a usar su por la baja cantidad de amperaje que tiene y de voltaje que tiene la corriente continua. Es decir, vamos a usar pilitas, baterías para todos los trabajos que vayamos a hacer. Solamente eso vamos a ir necesitando, ¿sí? Además de ser un poco más económico, de fácil acceso, la cantidad de voltaje, un voltio nada más, 1.5 voltios, no es para nada peligroso. No, en cambio, agarrar corriente alterna, eso sí ya implica mayor riesgo. Estamos hablando de 220 voltios, por lo menos la corriente que se tiene acá en Bolivia. Entonces, bueno, una vez aclarado eso, es importante también entender y conocer estos conceptos de voltaje y tensión. Ya, el voltaje o tensión es la fuerza, se la define así como la fuerza que impulsa los electrones de un circuito cerrado y se mide en voltios, ¿no? A diferencia del amperaje o la intensidad, es la cantidad de electrones que fluyen en un determinado tiempo y se mide en amperios. A ver, ¿cómo podemos un poquito aclarar esto? En la imagen nos muestra el voltaje, la cantidad, en ambos casos es el mismo voltaje que se tiene en los dos dibujos, pero si entendemos bien la diferencia, en el primer dibujo la manguera es muy delgada, por lo tanto la cantidad de agua que puede salir es también menor. En el segundo dibujo, es decir, en el dibujo que podemos apreciar en, en este lado, en este dibujo, vemos que nuestra manguerita es mucho más gruesa. Por lo tanto, la cantidad de agua o el amperaje es mayor.
Y cuando es mayor, el riesgo de manipular eso también es mayor, ¿no? Entonces lo que causa la muerte es esta combinación de voltaje y amperaje. Ya, entonces el amperaje se mide en amperios y el voltaje en voltios. Un concepto básico nada más, ¿no? Para ir trabajándolo. Ahora, los circuitos, ¿qué son los circuitos? Y esto vamos entrando a lo que nos va poco a poco, a lo que queremos llegar. Un circuito es como lo último que pasó por acá, ¿no? El circuito Oscar Crespo. Tiene un principio y vuelve al mismo punto de alguna manera. Pero en el camino puede hacer varias cosas, puede activar varias cosas. Entonces, un circuito sale del positivo de la pila, o del negativo, si desean, también no hay problema, y circula y otra vez vuelve a la pila, sale de la pila y vuelve a la pila. Pero en el camino puede hacer que se encienda un foco, que se encienda una ventiladora, que se encienda un motor, etcétera, ¿no? Tengo un montón de opciones que puede tener. Ahora, el circuito es abierto cuando existe una interrupción, es decir, cuando hay un corte y las cosas no van a funcionar. Pero nosotros normalmente siempre usamos circuitos eléctricos cerrados. ¿Cuándo definimos un circuito eléctrico cerrado? Cuando la corriente pasa por todo el camino y vuelve al punto de partida. Ahora, hay tres requisitos importantes, esto vale la pena aclararlo, para que exista este flujo de corriente. Una fuente de energía, se necesita, sí o sí, una fuente de energía. Normalmente está dada por una batería o un transformador de corriente que me bota cierta cantidad de corriente, ¿no? Un camino para recorrer, es decir, vamos a necesitar cables por donde pasa la electricidad, por donde va a pasar la electricidad, y un consumidor o algo que vaya devorando, consumiendo la energía eléctrica. Puede ser lo que hemos dicho, un foco, un motor, una ventiladora, un sensor, un capacitor, un transistor, lo que guste, ¿no? Tres cosas se necesitan para que se considere circuito eléctrico cerrado. Una fuente, normalmente una batería, una pila, un conjunto de cables y al medio de los cables algún componente que vaya a consumir esa energía o la transforme o haga algo. Se necesita algo al medio. Ahora, dentro de esos componentes tenemos los componentes pasivos. ¿Cuáles podríamos mencionar como ejemplo? Primero, la característica del componente pasivo. No amplifican ni controlan el flujo de electricidad, sino que solo responden al flujo de corriente. Nada más, o sea, no aumenta ni disminuye, ya ni lo controla. Tenemos la resistencia, ¿qué hace? Reduce un poco la intensidad, controla, ¿ya? Pero la electricidad va a seguir pasando, solamente que con un poco de freno, nada más. Ya, entonces tenemos nuestra resistencia, normalmente en físico viene asícito, su símbolo está aquí, la representamos con la letra R y esto es lo que hace, ¿no? Controla la corriente que fluye a través del circuito, sobre todo para seguridad, utilizamos más por seguridad. Luego tenemos el potenciómetro, es esta cosita, el potenciómetro. Se simboliza de esta manera. Y es un tipo de resistencia también, vale como resistencia. Solamente que esta resistencia no es fija, sino que como el volumen de los televisores antiguos, de las radios antiguos, como el dial, que con una perilla íbamos aumentando, disminuyendo de la misma manera, ¿no? Permite variar la resistencia. No tiene ni positivo ni negativo, ninguna de estas dos, ni esta ni esta, no tienen polaridad.
Luego tenemos la fotoresistencia. Todavía estaría dentro del mismo catálogo de resistencia, ¿no? Estar dentro de la misma familia. Su símbolo, normalmente, son definidas como las LDRs, pero esto tiene una característica y una particularidad. Varía de acuerdo a la cantidad de luz que le llega. Ya por si acaso tampoco tiene polaridad. Pero a mayor luz, la resistencia va aumentando. A menor luz, va aumentando también. Entonces hay de dos tipos. Las que aumentan con la luz o las que disminuyen con la luz. Luego tenemos los condensadores. Los condensadores que sí tienen positivo y negativo. Normalmente donde está esta marquita nos ayuda, la que estoy pintando de rojito en este caso, nos ayuda a conocer su polaridad. ¿Ya? Mm, Se la identifica con este símbolo, con la letra C, y lo que hace es almacena nada más la energía por un tiempo limitado, porque tiene un tope. ¿Ya? Es como si pusieran, qué sé yo, es como un vaso. Se acumula, se acumula, se acumula, pero hay un momento en que ya no puede acumular. Y cuando ya no puede acumular, simplemente se vacía todito. Como un globo, diríamos así. Se llena, se llena, se llena y ¡puff! Revienta y se sale todo el aire. Pero sería un globo reutilizable, digamos, porque otra vez puede llenarse y otra vez. O sea, llega, empieza a llenarse, llenarse, llenarse y luego se sale todo. Se llena, se llena, se llena, se sale todo. Y va variando de acuerdo a tiempo, de acuerdo a la variación que tiene. Normalmente van en microfaradios, ¿no? Esos son los condensadores. Luego tenemos los capacitores de cerámica. Estos capacitores de cerámica tienen esta formita, han debido ver en algunos aparatos eléctricos. Esta es su simbología. También, al igual que el condensador, se representa con una C. Y hacen lo mismo que el condensador, pero la diferencia, almacena pequeñas cantidades de energía durante lapsos de tiempo también menores. Esos son los componentes pasivos, como ejemplo, algunos componentes pasivos, porque lógicamente tenemos más. Los componentes activos, aquellos se los puede definir como aquellos que pueden controlar el flujo de la electricidad y las pueden aumentar, es decir, puede amplificarse la señal. Los más comunes, el diodo. Su símbolo es este, se representa con una D y permite el paso de la corriente en una sola dirección. Ya es como una carretera de una sola vía, no puedes hacer contrarruta. ¿Ya? Y eso es lo que ayuda a su aplicabilidad. Luego tenemos los diodos LED, los foquitos, comúnmente conocidos como foquitos, y se simboliza así, con un triángulo con sus dos flechitas. El único que hacen es, cuando pasa la electricidad, logra encender un tipo de luz. Ya, ambos, los diodos, tienen polaridad. Es decir, tienen un lado positivo, una patita positiva y la otra negativa. Ya puede ser donde está pintadito o la patita más corta, qué sé yo. Pero tiene polaridad. Luego tenemos los transistores. Los transistores. Se simboliza de esta manera. Normalmente se la representa con la letra Q. Pero este componente tiene la característica de controlar grandes cantidades de corriente por medio de corrientes pequeñas. Existen de dos tipos, las NPN y PNP.
ya dependiendo de la funcionalidad que vayan a necesitar o a tener. De aquí me animaría a decir cuál es el más conocido, pues dentro de los transistores, casi todos se utilizan bastante. Luego tenemos los circuitos integrados. Los circuitos integrados ya son conjuntos, son los chips que llamamos comúnmente, los chipsets. Su símbolo más o menos va así. Se definen con las letras C y I. Y aquí tienen ya al interior varias cosas, varios componentes. En algunos casos lógicos, en otros mecánicos, eléctricos, etcétera. Pero ya cumplen funciones diferentes, ¿no? Por decirles, el integrado L293D exclusivamente para puentes H, para motores, para que funcione el motor hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de dónde, por dónde le pongo la energía, o si no tiene energía. Y también como componente activo, lógicamente tenemos nuestra pila o batería. Bueno, aquí todo el mundo conoce cómo es esto, pero la simbología pocos la conocen. Así se simboliza. Dos líneas paralelas grandes, al interior dos paralelas pequeñas, que no se tocan, y en un lado el signo más y en el otro lado el signo menos. La letra que la representa es la B. Y bueno, lo que hace es almacena energía eléctrica y la va dando poco a poco, por un determinado tiempo. No hay batería, bueno, baterías eternas no hay, la mayoría, pero hay las recargables, ¿no? Pero tienen polaridad, tienen un lado positivo y otro lado negativo. Esos serían algunos componentes activos más comunes. Los módulos electrónicos, los módulos electrónicos ya son conjuntos de varios componentes, ¿ya? Y tienen solo una función específica, ¿sí? Por decirles, solo para que me pueda ayudar a manejar motor, solo para que pueda servirme como pulsador, solo como para comunicación inalámbrica, es decir, ya están en una placa soldados, todito eso, esos son los módulos electrónicos. La idea es llegar poco a poco a un módulo, ir armando hasta tener un módulo. Y eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Ya? Los módulos. Hay los módulos de potencia. Normalmente estos módulos de potencia se utilizan para controlar o suministrar energía a un circuito. Ya, entre los comunes, vamos a mencionar algunos, está el elevador de voltaje, es decir, uno que viene con un voltaje de, digamos, de, qué sé yo, 3.3 y lo puedo llevar a 5 voltios, ¿no? Obtiene un voltaje fijo a partir de una fuente de un voltaje menor, amplifica. La alimentación para protoboards, por ejemplo, también es universal y simplemente al conectarse, ya sea un puerto USB o un jack, se alimenta y reparte la energía a todo. El controlador de motores, el 298N, que permite, es un puente H, donde aquí va un cablecito para el motor, aquí va para el otro motor, y aquí van los positivos, negativos y de datos, ¿no? Y de acuerdo al dato que recibe, se habilita este motor, ya sea hacia adelante o hacia atrás, y lo mismo para aquí, ¿no? Puede ser que gire hacia un lado o gire hacia el otro, dependiendo de la energía que le vaya a dar o del tipo de dato que le vaya a dar. Esto es muy común también, seguro que lo van a llegar a conocer. Ahora, los módulos, ya hemos hablado de esto, perdón. Ay, no, se me ha ido atrás. Ya, perdón, ahora sí. Tenemos otros módulos de comunicación que me permiten, como su nombre lo dice, comunicarme, ¿no? Y tenemos entre los más comunes el módulo Bluetooth.
todo el mundo conoce Bluetooth. Pásame por Bluetooth cuando no tenemos datos, cuando queremos pasar algún archivo sin miedo a la infección por Bluetooth, es más seguro. ¿Ya? Y el módulo Bluetooth, una vez conectado, me permite hablar, diremos así, desde mi celular hasta mi proyecto, hasta mi robotcito, hasta lo que vaya a hacer, de manera inalámbrica. ¿No? La mayoría conoce más o menos eso. No necesita cable. Tenemos también el ESP8266. Bueno, aunque ya está siendo reemplazado. Rapidito es eso, ¿no? Es estito. Y lo que hace es un transreceptor inalámbrico. Y también se puede desarrollar para proyectos de IoT, ¿no? Del Internet de las Cosas, para hacer cositas interesantes. Bueno, puede llegar. Porque cuando hablamos de comunicación todo el mundo dice, por Bluetooth, que es lo único. No. Tenemos el RF, radiofrecuencia, 433 MHz, es un transmisor receptor. Son dos aquí, el uno emite y el otro recibe. Nos permite hacer la comunicación, pero ojo, el Bluetooth es de ida y de vuelta. ¿No ve? En cambio, esto es solo de ida. ¿Sí? Solo va. O sea, no es como el Bluetooth que habla y escucha. Este solo habla y el otro solo escucha. Esa es la diferencia de estos. Los sensores, y aquí tenemos una infinidad. Los sensores son pequeños aparatitos exclusivamente que hacen una función. El nombre de sensor viene de lo que nosotros percibimos, ¿no? Se dice que el ser humano, en primaria por lo menos nos enseñan que tenemos 5 sentidos. A través de los años nos damos cuenta que tenemos 16 sentidos. Y bueno, hay el debate, ¿no? Tal vez sean 17. Bueno, tenemos 16 sentidos y estos módulos tratan de imitar, emular los sentidos que tiene el ser humano. Ya, por ejemplo, ejemplos nada más. Este sensor, el DHT11, lo que hace es me permite medir, ver, sentir la temperatura y humedad relativa del aire. Y darme ese valor de manera digital. Este sensor, el LDR de 3 pines, este sensorcito, ay que es bonito. Y no está mucho, debe ser 12, 13 bolivianos. Más o menos así son los módulos, 12, 13. Este creo que estaba en 12. Mide la intensidad de luz, porque tiene un, si nos fijamos bien en esta partecita, tiene un LDR, una resistencia fotovoltaica, ¿no ve? Y a través de eso me da una salida, pero tiene también su regulador. El sensor PIR HCSR501 es esto, que también tiene dos reguladores de tiempo y de cantidad. Detecta movimiento. Esto es bonito utilizarlo en los proyectos donde las escaleras que conocemos con luz automática. Te acercas, estás subiendo las gradas y la luz se enciende mágicamente. No, no es mágicamente, ¿no? Detecta el movimiento. Esto es lo que se utiliza. Donde también se puede utilizar en las puertas de, por ejemplo, los aeropuertos. Automáticamente se abre directamente. Luego tenemos como ejemplos nada más de otro sensor el TCRT 5000. Este se utiliza mucho en los proyectos de robots sigue líneas. Lo que solo, ese solamente ve blanco, negro,
Blanco, negro, nada más. No veo otras cosas. Pero es suficiente para decir, blanco, anda a la izquierda, negro, anda a la derecha. ¿Para qué? Para que no se me salga del caminito. El sensor ultrasónico HCSR04, que lo vamos a utilizar en los últimos proyectos, eh, utiliza el ultrasonido para detectar la distancia en la que se encuentra algún objeto. Y me sirve mucho, por ejemplo, vamos a procurar hacer ese proyecto que es muy bonito, para hacer el basurero inteligente. Acercas tu mano cuando ya está a una distancia, el sensor dice ya está cerca y habilita o activa una palanquita que se llama servomotor, ahorita lo vamos a ver, para que se abra la puertita, ¿no? Cuando esté a una determinada distancia, de 10 centímetros, 5 centímetros, no hay problema. También tenemos el sensor MQ5, que sería como un olfato, que me permite detectar gas. Puede ser gas natural, gas licuado, gas de carbón, lo que sea. ¿Sí? Y también se puede ajustar qué tan sensible queremos que sea para que se active agua, se active una ventiladora, se abran las ventanas, etcétera, cuando se sienta una determinada cantidad de gas. ¿No? Para alarmas se utiliza mucho también, puede ser utilizado. Luego tenemos los módulos de interfase. ¿Cuáles son los módulos de interfase? Las pantallitas. Uno muy común, el LCD de 16 por 2. ¿Por qué 16? Porque bueno, aquí me permite 16 letritas en dos filitas. ¿Ya? Y el I2C con esta cosita que en vez de usar, qué sé yo, 10, 11 cables, me permite utilizar solamente 4 cables, ¿no? Mucho más fácil. Luego tengo el otro tipo de pantallita también, display, de 0,96, casi una pulgada. Y con una resolución de 128 por 64 con SPI. Es pantallita, pantallita. Muy bonita y para hacer muchísimas aplicaciones. Y lo bueno es que tiene un tamaño pequeñito, de una pulgada más o menos. Estamos hablando de que una pulgada es 2,54 centímetros. Entonces 2 centímetros y medio más o menos. Pequeñito, ¿no? Luego también tenemos como módulo de interfaz el teclado matricial de 4x4 que es de números. Del 1 al 0 o del 0 al 9 si quieren ponerle. Y con sus 4 letras y sus 2 caracteres especiales, ¿no? Sus 2 símbolos que son el asterisco y el numeral. Con eso puedo mostrar información. Luego tenemos los módulos de control. Un módulo, el control, el PWM 5A, que es controlador de velocidad. Luego tenemos el relé de 5 voltios, 10 amperios de 2 canales. Bueno, aquí este es de 2 canales, ¿no? Hay de 1, de 2, de 3, hasta creo que hay de 8, de 16. La ventaja de esto permite que con la cantidad mínima se habilite algo máximo. Vale decir, por ejemplo, quisiera que se encienda una luz. Para una luz, un foco normal necesito 220 voltios. ¿Cómo habilito, cómo lo vuelvo un interruptor? Es equivalente a un interruptor, pero con una cantidad mínima de energía. Con 5, con una pilita, hacer que se active o desactive el interruptor. Eso es lo que hace un relé. También tenemos como módulo de control los controladores PWM para tiras de LED de RGB. RGB quiere decir de todos los colores. La mezcla, sabemos, de 3 colores primarios hace que podamos conseguir cualquier color, ¿no? Y con este controladorcito puedo yo conseguir aumentar la cantidad de rojo, o aumentar la cantidad de amarillo, o aumentar la cantidad de azul, de acuerdo a lo que me convenga para tener diferentes colores, ¿no?
Ahora, los sistemas electrónicos aplicados ya a la robótica ya vienen con todo eso, ¿no? Necesitamos, y esto ya quiero que empezar a entender, una unidad de control central, un cerebro. Ese cerebro sí o sí debe alimentarse y se alimenta de energía eléctrica. A través de esta unidad de control puedo comunicarme, enviar o recibir información del exterior o solamente recibir información de sensores. Para que esta información se convierta en acción, es decir, pueda manejar o manipular a través de su cerebrito, diremos así, de este cerebrito, los motorcitos para que giren a la izquierda o a la derecha, en cualquiera de los sentidos. Ahora, la energía eléctrica también tiene que alimentar a esto y también tiene que alimentar a eso. Por eso están las flechas. Entonces, para un sistema necesito un cerebro. Normalmente va a ser un Arduino. Una fuente de alimentación, unas baterías o una pila. Necesitamos también nuestros sensores, algo que nos informe lo que está pasando alrededor. Y de acuerdo a eso, una acción, que lo van a hacer los motores. Eso ya es completo. Completo si tiene comunicación más, pero si no tuviese comunicación, si no tuviera un módulo Bluetooth, pues no importa. Si tiene solo un sensor, está bien. Los demás puede ser que no se tengan, no importa ya. Batería sí o sí va a necesitar. Algún tipo de actuador va a necesitar. Y esto sí o sí tiene que tener un cerebro. Bien, eso es en relación a lo que se tiene que empezar a conocer. Estos sensores que hemos estado hablando, vamos a ir poco a poco trabajándolos, ¿sí? Hemos hecho algunos experimentos en la anterior sesión, si estoy bien con la memoria, con cocodrile, perdón, y también vamos a conocer ya otro aparato muy importante y su funcionamiento. Bueno, por ahora a través de un software, pero lo van a manejar ustedes en físico. Yo les voy a mostrar en virtual. La placa de prototipos. Es estito, se llama protoboard. Y en el protoboard tiene la característica de que se van colocando componentes. Por ejemplo, puedo colocar ya una resistencia. Puedo colocarle un pulsador por aquí. Puedo colocarle una lucecita por aquí. Si veo que está muy chiquitita, puedo abrir su patita un poquito por aquí y esta por aquí. Puedo ponerle una batería. Si la encuentro rápido. Batería. No sé si esta no. Y la perdí mi batería. Pero suponiendo que quisiera conseguir... creo que ya la vi por ahí. Batería, aquí está. Suponiendo que quiero colocarle una batería. A ver, un poco más aquí. Esta batería va a ir del positivo. Suponiendo voy a hacer suposiciones aquí. De aquí voy a usar otro cablecito hasta aquí. De aquí voy a usar un cable hasta aquí. Y esto se va a unir hasta aquí. Y lo pongo bonito. Nada más para que se vaya entendiendo cómo va a ir. Aquí vienen mis cablecitos, los acomodo así. De tal forma, ahora ya está más bonito, que cuando yo presione este botoncito, esta lucecita se encienda o se apague y tenga su resistencia. Entonces yo voy a armar así y ustedes tienen que conocerlo. Ahora, la característica del protoboard, ¿cuál es? Y esto sí tenemos que conocerlo.
En el protoboard, la corriente, a ver, vamos a ponerlo así. Características, lo voy a ampliar un poco, lo más que pueda, para que mientras siga entrando en pantalla. Los protoboards tienen componentes básicos, ¿no? Están numerados, tienen números, van a ver aquí 1, 5, lo que significa que aquí está el do, aquí estaría el 2, el 3 y el 4, o sea, filas. Y también tenemos las columnas, columna A, columna B, columna C, columna D, columna E. Aquí al medio hay un puente. En este puente, de aquí del medio, lo vamos a marcar amarillito, este puente es aislante. No hay forma de que la corriente pase de ella, a no ser que le ponga un cable. ¿Ya? Pero cualquier cosa que yo decida conectar, voy a suponer que voy a hacerle un redondito, un poquito grandecito de color rojo que sea. Cualquier, no, más grande voy a necesitar definitivamente. Cualquier cosa que yo coloque aquí, en ese punto, suponiendo que voy a colocar un pedazo de cable, en este agujerito tiene la misma energía, en este agujerito tiene la misma energía, en este agujerito tiene la misma energía y en este agujerito tiene la misma energía. Si utilizo otro para aquí, otro cable, voy a suponer que estoy utilizando otro cable, aquí, la energía está aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Listo? Entonces, la energía viene en cada una de las filas. Estos están conectados. Estos están conectados. Mejor los haremos así un poquito menos. Vamos a borrar esto. Decíamos, estos están conectados. Al poner en uno es como si pusiera en el otro. Si yo quiero, voy a suponer de que, a ver, yo quiero este cable rojo, solo me alcanza hasta aquí. Yo quisiera que llegue hasta el 20. Que se una, aquí está el 20. Que se una el cable rojo con el cable azul, aquí está el rojo. ¿Qué hago? Pongo un cable desde esta fila, puede ser de cualquiera de estos, desde aquí hasta el 20. Entonces es como si estuviera uniendo, porque el rojo se une con el verde. ¿Por qué? Porque están en la misma fila. Y el verde está yendo con la energía hasta el número 20, donde está el azul, que es la misma energía. Ya, eso ocurre en estos puntos. Lo que no ocurre es, aquí ocurre al revés. En esta fila y en esta fila. La energía en estos casos, cuando conecto algo aquí, toda esta fila, hasta donde llegue, tiene la misma energía. ¿Sí? En ese caso, todo eso es de energía verde y todo esto es de energía... perdón, mejor lo ponemos así. Todo esto es de energía azul. Ya, entonces, la energía va aquí en forma horizontal, según la figura, pero en estas partes va de forma vertical. Ya, esas son las uniones que se tienen. Obviamente así explicándoles de forma teórica medio resulta más complejo y poco entendible. Lo mejor es que cuando hagamos nuestra sesión de manera práctica podamos ver cómo funciona todo esto. ¿Listo? Eso lo vamos a ver de manera práctica. El uso del protoboard. Vamos a utilizar los protoboards de 400 puntos. No se preocupen, vamos a llevar para cada uno de ustedes un protoboard de 400 puntos. A ver si me permiten, vamos a ver más o menos. Vamos a buscar en Google los costos de los protoboards. Podemos encontrar en... ¿Dónde tenemos? En Ardunel. Es una tienda, bueno, a nivel nacional.
A ver, vamos a iniciar nuestra sesión, si me permite. Porque si no, no nos muestra los precios. Y vamos a ver Proto Board. Y están en 16 bolivianos, el normal. Este transparente que nunca recomiendo que se compren. Cuesta más y es para sufrir. Este es suficiente. Y tenemos más grandes de 32. Hay de 26. Los súper pequeñitos están en 6 bolivianos y 7 bolivianos, pero son demasiado pequeños. Término medio, este es muy bueno. Ese es el precio en Ardunel. Después, seguramente en... A ver, no sé si en la EPI tendrá también. EPI electrónica. También suelen tener... pero más o menos para tener una relación. Estos están 16. Creo que podemos encontrar más barato, ¿no? Ay, a veces un poco lenta está, se pone el equipo. Ojalá me muestre precios. A veces no muestran precios algunas de las tiendas. Eso es lamentable. A ver, vamos a tratar de ingresar a loguearnos para conocer los precios. Ahí las clásicas, verificamos que no somos robots. No, no somos robots. Bicicleta aquí, aquí, aquí y aquí más veo. Verificamos, no hay más. Ah, pesada su página, no es como la de Arduino. Bueno, pero ya estamos. Vamos a ver Protoboard. ¿Cómo están nuestros Protoboard? Me muestra todo menos Protoboard. Protoboard de 400 puntos. Aquí está. Solo que no. Es lo malo. Ya no. Antes mostraba de estos precios. A ver, precio, precio, precio. Precio, precio, precio. No está. Si le pongo el presupuesto. Y me encantaría, pero es lo malo. Hasta las cotizaciones se manda un formulario. ¿Ve? Ese es el problema. No me muestra. Bueno, no tenemos aquí. A ver, ojalá en las Sours tengamos mejor suerte. Vamos a buscar. Sours Bolivia. También una tienda que está por el mercado negro. A ver. Soy cliente y ahora sí quiero Protoboard. Y a ver que me lo busque más rápido, ¿no? La EPI está demasiado, demasiado lento. Oh, 57. No, esto no está loco, loco, loco. 17.50. Ay, ahorita lo más barato creo que está aquí, de 16 bolivianos. Comparado con esto de 17.50. Está muy caro. Y es el mismo Protoboard. Aquí está en 26 y aquí está en 24. Definitivamente Ardunel está más baratito, ¿no? Entonces vamos a comprar de esos para cada uno. Eso y su juego de jumpers. No, pero aquí para qué estamos buscando si aquí es carísimo. Aquí los cables o jumper macho macho. Estos son los que vamos a necesitar. Aquí está, estitos. Solo que no me está gustando. Aquí solo me dice 50 centavos cada uno. Cantidad tiene 40. Descuento en tercero 13 pesos. Lo que ahorro va a ser 5 bolivianos.
20, más o menos está en 15 bolivianos, pero debería estar así. Todo el paquetito de 40 unidades, ¿no? Entonces, eso más los LEDs que también se va a necesitar. Los diodos LED que también se los vamos a llevar para cada uno de ustedes. Pero el de 5 milímetros que está en 25 centavos, por lo que veo. A ver. 25 centavos está. Y las resistencias que deben estar más o menos también igual. 25 centavos. Sí, 25 centavos cada una de estas. Estos alambritos vamos a necesitar. Bueno, y no importa de cuánto, no va a ser de 330 ohms seguramente, pero es lo mismo. Están a 25 centavos, 50 centavos. Más o menos para que sepan, colegas, que cuánto nos va a costar. Vamos a necesitar un proto, que está a 15, los cables, 15, los foquitos a 25 centavos, pero vamos a necesitar, yo me animaría a decir que se compren en valor de, no sé, de 2.50 por lo menos, y resistencia, cada uno con su resistencia, ¿no? Entonces vamos a tener alrededor de 35 bolivianos que hacer ese gasto para poder practicar bien. Bueno, y las pilas, que eso hacía las azules normales, ¿no? Vamos a necesitar. Bien, entonces eso es lo que hay que preparar para la sesión presencial. Después el resto de elementos como estaño, crema, un pedazo de cartón, lo van a conseguir ustedes, pero el estaño, la crema, el cautín, todo eso, mi persona va a llevar para que hagamos las prácticas correspondientes, ¿sí? Bien, colegas, entonces, dicho eso, nuestra sesión la vamos a finalizar.